miércoles. ¿Sí? Hoy es la última teoría. Nos quedaría solamente el laboratorio del miércoles que viene. La semana que viene, el lunes es feriado, no hay clase. El miércoles tenemos laboratorio, ¿sí? Y la semana siguiente tendríamos el lunes consulta nada más, ¿sí? En el horario que elijan. Podemos tener de 2 a 4, de 4 a 6, como ustedes prefieran, ¿sí? Y el miércoles tenemos el paciente. Que, como les había dicho, vamos a arrancar media horita antes con la duda para que tengan tiempo de sentarse, acomodarse, leerse la hoja, me devuelven a mí, ¿sí? Así que en principio el miércoles sería de 14 días. 27 sería el parcial. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ese es el roadmap que queda. Un laboratorio, una consulta y un parcial. El parcial lo vamos a hacer el miércoles a las 2. Como adelanta medio igual. Yo creo que manda por Discord más cercano de la fecha, pero no se olviden de su cuenta. ¿Sí? El que caiga a las 2 y media tendrá un tiempo por el parcial, tampoco que no lo vamos a dejar entrar. Pero, era una hora y media de parcial, una hora 40. ¿Sí? Bien. Último tema de la materia, interfaz USB. Pero nada, hagamos un repasito de lo que hemos visto la semana pasada, y con la respuesta a la pregunta que quedó colgada, ya hemos hecho un micro repasito. Pero recordemos, hemos visto la interfaz CAM, ¿sí? Era un estándar de una norma ISO que se utiliza para comunicaciones en ambientes muy ruidosos. ¿Se acuerdan cuál era el ejemplo claro para qué fue diseñada la norma CAM? Para autos, ¿sí? Para automóviles. Para que todos los sensores y actuadores que tienen vehículos se comuniquen mediante el UCAM. Era una comunicación asincrónica, o sea que no había señal de clock. Half duplex solamente puede hablar un dispositivo a la vez, de tipo maestro-esclavo, que admite múltiples maestros, ¿sí? Cualquier dispositivo puede ser, trabajar como si fuera uno de los masters. Es un bus compartido con direccionamiento de 11 o 29 bits. Podemos tener 11 bits, que era la norma común, y 29 bits en el caso de que sea extendido. Solamente tenemos dos líneas de comunicación, CAN-H y CAN-L, que son del tipo balanceadas. Teníamos 3 velocidades de operación, 2 formatos de tramas, base y extendido, que era justamente lo que definía la cantidad de dispositivos que podíamos direccionar. Estaría mal utilizado direccionar en realidad ahí, porque no se direcciona, como acabamos de decir, sino que el dispositivo pone el ID del remitente en la trama. 4 tipos de tramas: datos, remotas, errores y sobrecargas. Vimos para qué se utilizaban cada una de ellas. La resincronización era casi continua, ¿sí? Cada vez que se transmitía un 0, se resincronizaba el clock, lo cual nos obligaba a realizar lo que ya habíamos estudiado antes, que era el bit stuffing, ¿sí? La inserción de ceros, en el caso de que haya más de 5 unos seguidos. El arbitraje era basado en prioridades que dependían del ID de los dispositivos, y teníamos una detección de errores con un CRC, ¿sí? Esto hacía que la trama tenga un overhead bastante grande debido a el agregado de el ID, del CDC, del strato frame y de todos esos campos extra. El control de flujo era simple, ¿sí? Y tenía la posibilidad de las retransmisiones. Cuando se realizaba una retransmisión, si dos dispositivos querían ocupar el bus al mismo tiempo, el que perdía la retraque después realizaba la retransmisión, ¿sí? O se podía solicitar la retransmisión si la trama había llegado con errores detectados a través del CDC. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, ya saben acá. Vamos a ver qué sigue. Este era el esquema de la segunda parte de la materia. Empezamos viendo las interfaces seriales, UART y USART, RS232, SPI y 2C CAN, que es la última que vimos. Y para finalizar, vamos a terminar con una que utilizan todos los días, que es USB. ¿Sí? Temas que vamos a ver hoy: características generales y diferentes versiones de USB. Como ya sabrán, USB tiene varias versiones. Las topologías y los componentes que la conforman, los diferentes elementos de la comunicación, transferencias, transacciones y paquetes, ya vamos a ver bien en detalle que es cada uno. Tipo de descriptores, que también vamos a ver qué significa un descriptor, clases de descriptores, cables, conectores, la parte física, mecánica de la norma, USB Power Delivery, ¿sí? Y USB On The Go. Ya vamos a ir viendo qué es cada uno.
Probablemente varios de estos términos les suenan, ¿sí? Saben de qué se trata, pero si no les suenan, bueno, al final de la clase deberíamos tener aunque sea un pantallazo de lo que vamos a ver. ¿Qué significa USB? Universal Serial Bus, o sea, bus serial universal. Como su nombre lo dice, la idea es que sea un bus universal. Yo quiero utilizar, conectar cualquier dispositivo mediante un bus serial, USB debería poder permitírmelo, ¿sí? Sin tener que adoptar muchas cosas, yo debería poder utilizar USB. La idea de USB es que sea lo más universal posible, ¿sí? Ya vamos a ir viendo que, a diferencia de los otros protocolos que establecían parámetros muy estrictos, USB es bastante flexible, ¿sí? Pero eso también hace que el protocolo sea bastante amplio, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es solamente la puntita del copo de nieve que está en la punta del iceberg, ¿sí? Porque en realidad USB da para posiblemente una materia entera. Es larguísimo todo lo que hay de USB, hay libros enteros de USB, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver ahora es solamente para que tengan una noción, una idea de cómo funciona USB, ¿sí? Y para que puedan trabajar en el laboratorio que van a tener que hacer el miércoles que viene, que es de USB. Que si no me equivoco, lo que van a hacer es programar la CIA para que se comporte como un teclado o como un mouse, no recuerdo, ¿sí? Pero con los 4 botones de la CIA ustedes van a poder mandarle caracteres, si era el teclado, a la PC, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, posiblemente necesiten 2 cables USB para ese laboratorio. Uno para programar la CIA y el otro para que la CIA se conecte a la computadora. ¿Sí? ¿Estamos? Así que les recomiendo, si no les avisamos por el Discord, que traten de conseguir 2 cables USB cada uno para traer para ese laboratorio. Bien. La norma USB define los cables, conectores, los protocolos que vamos a utilizar en el bus para conectar, comunicar y hasta para proveer alimentación, datos que hasta ahora ninguna de las otras normas tenía. USB nos permite alimentar otros dispositivos, ¿sí? Proveer alimentación eléctrica entre computadoras y periféricos. Y a diferencia de otras interfaces seriales, USB nos va a definir varias capas del protocolo, ¿sí? Este no va a definir solamente la capa física, la capa eléctrica, digamos, el estándar eléctrico, el 1 se representa con tantos voltios, el 0 con tantos voltios, sino que USB define muchas capas de la comunicación, ¿sí? Versiones y velocidades. Lo primero que dijimos, USB tiene varias versiones. La primera versión de USB era USB 1.0, ¿sí? Que tenía 2 formas de trabajo, low speed y high speed. En este caso, USB podía trabajar hasta 1,5 megabits por segundo y 12 megabits por segundo. Fíjense que aún en la norma más vieja y la primera que salió, USB ya poseía velocidades bastante altas comparado con las velocidades que veníamos trabajando. ¿Se acuerdan cuánto transmitía serie? UART no llegaba hasta el mega, ¿sí? En el RS32, el RS405 podíamos llegar a un par de megas. En SPI sí llegamos a la decena de megas, ¿sí? En I2C tampoco llegamos al mega, ¿sí? En cambio entre USB de arranque ya estábamos en el orden de los megabits. La norma USB 2.0 se llamó High Speed y poseía velocidades de 480 megabits por segundo. Fíjense el salto que dio. Un salto bastante interesante cuando pasamos a la norma USB 2.0, ¿sí? Todas estas normas utilizaban una codificación en el NRZI. ¿Se acuerdan de las codificaciones? NRZL, NRZI, EMI y todas las otras. Bueno, en estas versiones de USB se utilizaba NRZI. Y los pares de datos eran un solo par de datos half duplex. O sea que la comunicación era como en CAN. Teníamos un solo par un solo par de hilos por donde se comunicaban. O el host con el device o el device con el host. No podía ser bidireccional la comunicación. En USB 3.0, ¿sí? Que hubo un problemita ahí en el cambio del nombre, que esto se llamaba USB 3.0 antes y después empezó a llamarse USB 3.2 generación 1.1. Hubo un temita acá con los nombres, ¿sí? Que no sé por qué y no sé a qué se habrá debido, que les puedo contar una curiosidad de algo que me pasó. Yo compré un pendrive en su momento, USB 3.1, y andaba a esta velocidad, 10 gigabits por segundo. Copiaba rapidísimo. Después compro el mismo pendrive, porque el que tenía antes, el primer accidente,
se cayó e hizo de amortiguamiento para la computadora y quedó a 45 grados el conector. Aún anda, compre Kingston. Aún funciona ese pendrive, curiosamente, pero quedó así el conector. Entonces digo, bueno, compro otro. Lo sigo usando este, pero como se va a morir en cualquier momento, compro otro del mismo. Mismo modelo, 32 GB, bla, 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 bla. Andaba a menos de la mitad de la velocidad. Era más nuevo, habían pasado 5 años en el medio. Me contacté con Don Kingston para decir, che, me parece, puede ser que me dio un pendrive trucho y me dice, dame la fotito, bla, 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 verificamos, no, es original. ¿Por qué lento? ¿Llega a tal velocidad? Sí, entonces está bien. ¿Qué me enteré después? Ambos pendrives decían USB 3, solo que el primero que compré antes era este USB 3 y el segundo que compré después era este USB 3. Probablemente que hayan cambiado el nombre. ¿Sí? Entonces, los dos son USB 3. Solo que depende de la época. No sé por qué habrán hecho eso, ¿sí? Pero bueno, me pasó, lo viví y ahí me enteré de, mira, han cambiado los nombres. ¿Qué cosas? No sé si lo tendré el pendrive acá por si lo quieren ver, por curiosidad, pero curiosamente todavía funciona ese pendrive viejito y que está... No. Podría traerlo para el parcial, para accesibilidad, están pasando sin pendrive. No me lo roban porque ese pendrive tiene todo el baño y todas las diferencias. No, no está. Lo tengo dos, le traigo dos para el parcial. Bien, sigamos viendo. Diferentes normas. USB 3.2 generación 1x1, generación 3.2 generación 2x1. Fíjense que acá cambia la codificación que utilizamos. Pasamos de NRZI a 828B 10B y luego a 128B 132B. ¿Qué diferencia sustancial hay entre estas dos codificaciones? ¿Qué ventaja tiene la última? Bien, menos overhead, ¿sí? Fíjense que esta por cada 10 bits pone 2 bits de overhead, mientras que esta cada 132 pone apenas 4, ¿sí? Entonces se ha mejorado el overhead para poder hacer la transmisión más eficiente y lograr alcanzar velocidades más altas, ¿sí? Y así hasta los últimos USB que estamos utilizando hoy, que ya son los USB 4, ¿sí? Que utilizan, que llegan hasta velocidades de 10 gigabit, 20 gigabit o hasta 40 gigabit por segundo. Fíjense la velocidad de la que estamos hablando comparado con las normas anteriores que con suerte llegaban al megabit. Acá estamos hablando del orden de decenas de gigabits, ¿sí? Comparado con el megabit son 4 órdenes de magnitud más. Detalles. Fíjense que algunas de las normas, en este caso yo ya podía utilizar full duplex, ¿sí? Y en algunas de las normas más avanzadas yo tengo 2 canales full duplex, ¿sí? Utilizo 4 pares, por lo tanto tengo 2 canales full duplex, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, eso también ha permitido que mejore la velocidad de transmisión, ¿sí? El hecho de ir agregando más hilos a la comunicación. Cuando veamos los conectores, van a ver, seguramente ya han notado que el USB 2 respecto al USB 3 respecto al USB 2 agrega bastantes conectores más, ¿sí? Tiene varios pines más. Si no lo han notado, ya vamos a ver los dibujitos. ¿Cómo es la arquitectura general de un dispositivo USB? Tenemos 3 componentes. Por un lado tenemos el controlador, ¿sí? Por otro lado tenemos los hubs o concentradores que vamos a utilizar. Y por último tenemos los dispositivos periféricos, que son los dispositivos que justamente nosotros vamos a conectar a el host. La interconexión USB incluye la topología del bus, las relaciones que hay entre todas las capas y los modelos de los flujos de los datos que deberíamos respetar. Esta es la topología del bus. Es una topología de forma de pirámide donde vamos a tener primero que nada el host, ¿sí? Que es el administrador que va a recibir los datos de todos los dispositivos, y de ahí vamos a tener diferentes concentradores, ¿sí? Podemos ir dividiéndolos en diferentes capas en función de la cantidad de concentradores que nosotros vayamos teniendo, y cada concentrador puede tener diferente cantidad de periféricos o dispositivos conectados a él, ¿sí? El máximo de capas que puedo tener en esta topología es 7, ¿no? O sea que no puedo conectar 10 hubs distintos y en cada hub conectar un pendrive y así ir infinitamente conectando pendrives, ¿sí? Solamente puedo conectar hasta 7 capas, por lo tanto yo podría conectar hasta 5 hubs distintos, ¿sí? En cascada. Lo que sí podría hacer es a un hub conectarle 4 hubs. Ahí estoy ocupando solamente un segundo canal, ¿sí?
una segunda capa. ¿Se entiende? Este es un ejemplo un poco más didáctico, donde yo tengo la PC, que va a ser el host controller y el root hub. Si ustedes entran al administrador de dispositivos, van a ver que está la configuración de lo que dice concentrador de raíz, que sería ese root hub, ¿sí? Porque la PC tiene un solo host, digamos, es una sola PC que maneja diferentes dispositivos USB. Entonces ya incorpora un hub en el mismo dispositivo. Puedo tener, por ejemplo, un teclado que está muy bueno, que tiene un hub también, ¿sí? Tiene un hub interno para manejar por un lado el teclado y por el otro los keypad, que asumo que es esto, ¿sí? Los botones estos adicionales que le agrega. Y además tiene puertos USB para que conectemos a él más cosas. Entonces podríamos conectar, por ejemplo, un mouse al teclado, un hub al teclado. A este hub le podemos poner un pendrive y otro hub, a este hub otro hub y a este hub un pendrive, ¿sí? Entonces ahí podríamos tener las 7 capas que me permiten utilizar el protocolo, ¿sí? Bien. Topología física y lógica. ¿A qué se refiere con topología física y lógica? Por un lado, tenemos el camino físico, ¿sí? Que es, yo puedo tener el software del cliente, el software del sistema USB y la controladora USB. Esto está del lado del host, ¿sí? Mientras que del lado del dispositivo, del periférico, yo puedo tener la interfaz del bus USB, ¿sí? Que se va a comunicar con el controlador, esto sería a nivel físico, el dispositivo lógico USB y la función. Yo puedo interpretar como que a nivel de software, el software del cliente le solicita al dispositivo realizar una función, ¿sí? O sea, a nivel software yo puedo decir que estas capas se comunican así directamente entre ellas, pero a nivel físico, en realidad se comunican así, ¿sí? Yo necesito que el software del cliente le pase el mensaje al software del sistema USB, el cual se lo va a pasar al controlador del host, quien va a hablar efectivamente, esto sería una comunicación real, física, ¿sí? Un canal de datos con la interfaz del bus USB que le va a pasar el mensaje al dispositivo lógico USB, quien le va a pasar el mensaje a la función, ¿sí? Desde el punto de vista de software podemos decir que hablan de esta manera, ¿sí? Pero desde el punto de vista de hardware, en realidad la comunicación sigue este camino, ¿sí? De hecho, ahí pueden ver que este sería el flujo real de las comunicaciones, ¿sí? Cómo se comunican así, mientras que estas flechitas en gris son flujo lógico de la comunicación, ¿sí? En realidad, este habla con este lo único que hace es retransmitir para que le llegue el mensaje, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Bien. ¿Quién es el controlador USB? El controlador USB es quien va a tener la misión de hacer de interfaz, ¿sí? Entre el microcontrolador o microprocesador, si es una PC, y los diferentes dispositivos que yo les configuro, les conecto, ¿sí? Contiene a lo que se conoce como el root hub. ¿Por qué? Porque normalmente tengo varios puertos USB en una PC. Tiene sus propias especificaciones y actualmente se encuentran tarjetas multipuerto con 2 o más controladores permitiendo canales individuales. O sea que yo puedo tener una misma tarjeta con varios roots y cada root puede tener varios hubs. Su implementación es una combinación de hardware y de software. Por eso hablamos del controlador, que yo tengo que descargar el controlador de un dispositivo. Bueno, o sea que no es solamente el hardware físico, sino que también incluye la parte del software, ¿sí? La parte de hardware del controlador es las comunicaciones entre los periféricos USB y la CPU, ¿sí? La misma CPU de la PC, la admisión de los periféricos dentro de ese bus, tiene la tarea de comunicar los errores que se realizan en la comunicación, que ocurren durante la comunicación, asignar los recursos necesarios, controlar el flujo de datos, administrar y regular los flujos de control, recolectar las estadísticas y proveer energía eléctrica. O sea, todo esto tiene que hacer el controlador de hardware, o sea, el dispositivo, el chip que se va a conectar directamente con mi puerto USB donde yo conectaré un pendrive, ¿sí? Pero tiene que manejar todas estas tareas. No vamos a estudiar todas, vamos a estudiar algunas y otras vamos a ver más o menos para qué sirven nada más. Porque si no, como les digo, no alcanzaría el tiempo que nos queda del cuatrimestre ya para abarcar. Y el controlador USB en la parte de software necesita o debe hacer la enumeración y configuración de los dispositivos conectados al sistema. Ya vamos a ver a qué se refiere con enumeración, administración y control de las transferencias sincrónicas y asincrónicas de información. Fíjense que hasta ahora no hemos hablado si USB es sincrónico o asincrónico.
Bueno, fíjense que puede ser tanto sincrónico como asincrónico. ¿Por qué? Porque la idea de USB es que sea universal. Y para que sea universal, tiene que admitir varios tipos de comunicaciones. Yo tengo un dispositivo asincrónico y quiero conectarlo a una PC, puedo usar USB. Tengo un dispositivo asincrónico. ¿Qué diferencia? Sincrónico, ¿no? Sincrónico. Bueno, tengo un dispositivo sincrónico, lo quiero conectar a la PC, USB. Tengo uno asincrónico y lo quiero conectar a la PC, puedo usar USB. ¿Sí? Porque USB admite ambos tipos de comunicaciones. La administración avanzada del suministro eléctrico a los diferentes dispositivos, o sea que USB no solamente me alimenta el dispositivo, sino que también administra cómo lo alimenta y los límites que pone a la alimentación, y administración de la información del bus y de los dispositivos USB. Y ahora estamos usando la aplicación de Epson, y sin embargo, ¿no el proyector? Bien. No, se quedó perfecto. Bien ahí. Sí, se cayó el internet. Bueno, debería ser por internet. Ok, digamos. Hemos quedado en esto, ¿verdad? Bien. Veamos los diferentes controladores host que tenemos para USB. Para USB 1.0 teníamos el Universal Host Controller Interface, ¿sí? O sea, UHCI. Para USB 1.1 teníamos el OHCI. Para USB 2.0 teníamos el Enhanced Host Controller. Y para USB 3.0 teníamos un nuevo controlador que se llamaba Extensible Host Controller Interface, ¿sí? O sea, a medida que íbamos mejorando la norma, a medida que a medida que fueron mejorando la norma USB, ¿sí? Fueron mejorando también el controlador para poder administrar mayores velocidades, algunas cualidades de la norma nueva, ¿sí? De la evolución que tuvo la norma, y también para poder administrar, por supuesto, pines nuevos si es que la norma tenía un conector con mayor cantidad de pines, ¿sí? Hay que apretar fuerte, perdón. Un dispositivo USB puede proveer múltiples funciones simultáneamente, ¿sí? En este caso se va a llamar Composite Device, y es el caso en el que el dispositivo tiene una sola dirección. O sea, yo al dispositivo USB le asigno una dirección. Por otro lado, puede incluir un hub interno o estar formado por varios dispositivos, en el caso que lo conocemos como Compound Device, ¿sí? Si ese es el caso, tenemos una dirección por cada dispositivo USB independiente que tengamos. Fíjense que este sería el caso de un pendrive, un auricular, algo que yo conecto por USB a la PC, mientras que este sería el caso de algo que yo conecto para conectar varias cosas además de ese dispositivo, ¿sí? O sea, este sería un hub. Fíjense que el hub maneja o recibe todas las direcciones y él administra las direcciones de los dispositivos que se conectan a él, ¿sí? O sea que los hubs no son pasivos, sino que efectivamente tienen que tener algún controlador interno, ¿sí? ¿Se entiende la idea? No sé cuál sería la diferencia en la traducción entre las dos palabras composite y compound.
Me suena a lo mismo, pero bueno. Composite sería un dispositivo que tiene una sola dirección, y Compound sería un dispositivo que tiene varias direcciones porque se comporta como un hub. No necesariamente tiene que ser un hub, sino que puede ser un dispositivo que tiene internamente dos dispositivos USB que se conectan a la PC, ¿sí? Como el caso que vimos recién del teclado, que tenía por un lado el teclado, por el otro las teclas esas adicionales, y por el otro tenía los dos USB adicionales. La extensión de Go permite... ¿Avanza un montón o no? No. Claro, el último este. Sí, era el último, pero no sé por qué está acá. Sí, bueno. ¿Qué agrega USB OTG? ¿Saben qué significa USB OTG? Sí, pero ¿qué significa? ¿Para qué sirve? Bien. Normalmente un dispositivo host era la PC, y todo dispositivo que yo le conectaba a la PC era un device, ¿sí? Entonces, si yo conectaba mi teléfono a la PC, mi teléfono se comportaba como un pendrive, o como una cámara web, o como un dispositivo que se conectaba a la PC sigue siendo el host. Ahora, si yo quiero conectar un pendrive a mi celular, ¿qué pasa? Son dos devices, ninguno es el host. ¿Cómo puedo conectar un pendrive a mi teléfono celular? Bueno, en ese caso el teléfono celular tiene que tener la compatibilidad OTG. O sea que puede cambiar de device, ¿sí?, a host para poder él ser quien administre la red, digamos, la pirámide de USB, ¿sí? No hace mucho que los celulares vienen con esta utilidad, y si tienen un celular de, qué sé yo, 6, 7 años, posiblemente no reconoce pendrives. Y si buscan las características de su celular, hay páginas en las cuales pueden buscar, por ejemplo, GSM Arena, pueden buscar especificaciones muy detalladas de su teléfono celular, y va a decir si el USB es OTG o no. Si no dice OTG, ustedes van a tratar de poner un pendrive y el teléfono no lo va a reconocer. Si dice que el celular ese tiene OTG, cuando conecten un pendrive o un mouse o un teclado, el celular los va a reconocer y van a funcionar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, la extensión OTG permite que los dispositivos puedan actuar como host y controlar a otros dispositivos. ¿Sí? O sea, un dispositivo puede comportarse como host. Estamos hablando de, específicamente, un teléfono celular. Define las funciones OTGA, que quiere decir que es quien va a proveer energía, y OTGB, que es quien va a consumir esa energía, ¿sí? Al inicio, el OTGA actúa como host y el OTGB como dispositivo. Eso ocurre en el primer momento de conexión. Pero se pueden invertir las funciones usando el protocolo HNP, Host Negotiation Protocol. ¿Para qué sirve esto? Para que, si yo conecto mi celular, normalmente mi celular es un device, y él es quien toma carga desde la computadora. Pero mi celular también podría ser quien cargue a una notebook, por ejemplo, ¿sí? Porque ya vieron que hay celulares que tienen batería bastante grande y podrían llegar a cargar a otros dispositivos. No sé si una notebook, bueno, algo le pueden dar de carga, ¿sí? Pero definitivamente un auricular u otro dispositivo sí pueden cargar, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Vamos a entrar un poco en la comunicación. ¿Cómo se realiza la comunicación en USB? Tenemos tres elementos de la comunicación. Por un lado tenemos las transferencias, ¿sí? Esta transferencia va a estar formada por diferentes transacciones, y estas transacciones van a estar formadas por diferentes paquetes. Fíjense que no es una sola trama la que yo voy a mandar, sino que mi trama va a ser la transferencia, la cual va a estar formada por varias de estas, y la cual va a estar formada por varias de estas, ¿sí? Y a su vez, cada una de estas tres escalas tiene diferentes tipos. Las transferencias pueden ser de control, isocrónica, masiva o de interrupción. Las transacciones pueden ser de entrada, de salida, soft y setup, ¿sí? Y los tipos de paquetes pueden ser un token, un dato, un paquete de status o un paquete de start of frame, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a ver un poco cómo se conforma cada uno, pero como pueden ver, USB tiene muchos más elementos que todos los otros estándares que hemos ido viendo. Nivel de transferencia. En este nivel es cuando configuramos los parámetros que se asocian con la dirección del flujo de datos, el ancho de banda que se va a utilizar, la velocidad con la que vamos a trabajar, el tipo de transferencia que se va a utilizar y el tamaño máximo y o mínimo de los paquetes o buffers. Fíjense de nuevo, puedo configurar todo prácticamente, ¿sí? No es que sí o sí tengo que trabajar a esta velocidad y las tramas son de 16 bits. No, yo puedo configurar varias cosas negociando entre el host y el dispositivo.
¿Cómo se organizan las transacciones? El tráfico en el bus es regulado utilizando el tiempo, ¿sí? Y la unidad de tiempo que nosotros vamos a utilizar la conocemos como frame. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente del tamaño de la trama o de la cantidad de tramas que yo tenga que enviar, cada determinada fracción de tiempo se manda una transferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la velocidad full low utilizamos frame cada 1 milisegundo, ¿sí? Por lo tanto, acá empezamos un frame y acá terminamos un frame. Supongamos que mandaba el start of frame, la transacción 1, la transacción 2, y si no mandaba la transacción 3 porque quizás no entraba en el frame, bueno, este espacio quedaba inutilizado, ¿sí? O sea, tenía un tiempo, espacio de tiempo, estoy hablando, tenía un tiempo en el cual no se transmitía nada. Luego se podía transmitir otro frame, ¿sí? Y luego otro frame. Fíjense que las transacciones no necesariamente son del mismo tamaño, porque las transacciones están formadas por diferentes paquetes, entonces pueden tener mayor o menor tamaño dependiendo de una de las transacciones, claro, dependiendo de los paquetes y la cantidad de paquetes que conforman las transacciones, ¿sí? Para velocidad high se utilizaron microframes cada 125 microsegundos, o sea, la velocidad cada cual se transmitía un dato bajó sustancialmente, ¿sí? Cada frame comienza con un paquete start of frame y cada transferencia consiste en una o más transacciones. Elementos de la transferencia. Por un lado, vamos a tener los endpoints, ¿sí? Que es una porción de memoria que es identificada como una función USB, la cual provee la terminación del flujo entre el host y la función. Estos serán los diferentes endpoints, ¿sí? Y cada endpoint se va a comunicar con el host mediante un pipe. ¿Para qué sirve esto? Porque un mismo dispositivo puede tener varios endpoints, ¿sí? ¿Por qué? Puede ser que yo tenga un teclado con el mouse. ¿Vieron los teclados que tienen el trackpad, digamos? Tienen un mouse interno. Bueno, para no hacer dos dispositivos, puedo utilizar un solo dispositivo, pero ese dispositivo lo divido en dos endpoints. Entonces, cuando el teclado tiene que hablar con la computadora, habla por este pipe, y cuando el mouse tiene que negociar con la computadora, habla por este otro pipe, ¿sí? Eso quiere decir que, además de tener varios dispositivos conectados, cada dispositivo puede tener varios endpoints dentro, ¿sí? Y el pipe es el enlace virtual entre el host y el dispositivo USB. Acuérdense que hemos visto que el enlace virtual era como que hablaba esta parte del dispositivo con la PC, pero en realidad hablan a través de varias capas y a través del cable que los une, ¿sí? Por ejemplo, este es un caso en el que tengo una PC que se comporta como host y tiene, por ejemplo, un dispositivo con 4 pipes, ¿sí? Este sería el pipe 0 de entrada, pipe 0 de salida, pipe 1 de entrada y pipe 1 de salida. En realidad serían 2 pipes, ¿sí? Y acá tengo la función. Y por este otro lado podría tener otro dispositivo con 3 pipes, ¿sí? Donde tengo, los 3 tienen entradas y salidas. De esa manera, la PC podría ver directamente 5 endpoints al tener conectados solamente 2 devices, ¿sí? Al tener solamente conectados 2 dispositivos. ¿Entienden? O sea, fíjense cómo se va expandiendo la capacidad de las cosas que puede manejar USB. Bien, veamos los tipos de transferencias que maneja. Empecemos por las transferencias de control, ¿sí? Las transferencias de control se van a trabajar por interrupción, no van a ser periódicas y siempre van a ser iniciadas por el host, ¿sí? Se utilizan en opciones de comando o status. Mientras que las transferencias masivas, perdón, van a ocurrir en situaciones donde la latencia de la transferencia no es crítica, ¿sí? Luego tenemos las transferencias por interrupción, que son comunicaciones de baja frecuencia para tamaño de paquete de datos muy pequeños, ¿sí? Pero que tienen recuperación de datos, tiempo de recuperación de datos limitado. Y por último tenemos las transferencias isocrónicas, que se trata de un tipo de transmisión periódica y continua. Tienen un tiempo de envío garantizado, pero no poseen un control de errores, ¿sí? ¿Se le ocurre un ejemplo de cada una? Por lo menos las últimas 3. La primera sería genérica, digamos, para cualquier dispositivo. La segunda. La masiva es un pendrive, donde la latencia no es crítica. Yo conecto el pendrive, paso una película. No me garantiza la PC
que la película se tiene que pasar en un segundo. Puede demorar un minuto, puede demorar 2, puede demorar 30 segundos. No se garantiza la velocidad, ¿sí? Una transferencia más sí. Interrupción, teclado. Un teclado o mouse, ¿sí? El teclado y el mouse son transmisiones de baja frecuencia, tamaños de paquetes muy pequeños y son esporádicos. No estoy todo el tiempo transmitiendo, sino que solamente cuando alguien aprieta la tecla, bueno, se aprieta la tecla. Chao, termina la comunicación, ¿sí? No mantengo todo el tiempo una comunicación constante. Y la última, isocrónica, algo que tiene que estar transmitiéndose todo el tiempo. Y que bueno, si hay un error, no importa. Mandan Wi-Fi. Me parece que no. Me parece que si va por el lado de las balizas, los beacons, los keep alive del Wi-Fi, eso lo debe hacer automáticamente el Wi-Fi. No va desde la PC decirle manda un beacon. Manda un beacon, no. El dispositivo Wi-Fi debe estar, esa parte la debe manejar él automáticamente. Me parece. No sé. Está buena la pregunta, pero sería un poco ineficiente que la PC tenga que estar manejando todo la capa física del Wi-Fi. Dice que isocrónica es más. ¿Por qué? Y cuando está quieto no. Depende de la tecnología. Sí, debe tener algún beacon, algún keep alive para no desconectarse, pero Hay algunos periféricos para teclado gamer que tienen polling y mandan cada 1000 Hz. A la frecuencia 1000 Hz mandan datos. ese dato es más bueno. Ok. Pero el ejemplo más claro de esto sería, por ejemplo, una cámara web. La cámara web manda la imagen todo el tiempo. No está esperando que yo me mueva. ¿Sí? Entonces, yo conecto una cámara web, manda todo el tiempo datos, tiene un tiempo de envío garantizado. Yo sé que tengo que recibir datos para determinado tiempo, porque si no, voy a perder un frame. Y si llega un píxel mal, un píxel corrido, un píxel borroso, no importa, no tengo control de errores, ¿sí? No pasa nada si, bueno, acá justo apareció un píxel raro, un píxel verde en la pantalla que estaba todo en azul. Bueno, con el error de la cámara, todo lo vamos a obviar. También pueden ser dispositivos de streaming, ¿sí? Si yo estoy transmitiendo audio a un dispositivo, bueno, hay ruido en la comunicación, ¿sí? Hubo ruido en esa parte de la canción, ya está. No pasó nada, ¿sí? Entonces, es tolerable a errores, pero tiene que estar enviando todo el tiempo, porque si no, se corta, ¿sí? O sea, son dispositivos de tiempo real, por así decirlo. ¿Se entiende? Bien, tipo de transferencia. Tenemos diferentes dispositivos, por ejemplo, un dispositivo de configuración, una impresora, un teclado y un dispositivo de audio, y fíjense que cada uno puede tener diferentes transferencias en función del dispositivo que sea. Por ejemplo, un teclado soporta low speed, tiene corrección de errores, porque no puedo apretar la letra A y que se escriba la S, ¿sí? No sería un buen teclado. Garantiza la velocidad del envío, tiene hasta 8 endpoints, y fíjense que el ancho de banda reservado por frame también depende del tipo de dispositivo que utilice. Una impresora no tiene un ancho de banda reservado, un dispositivo de configuración solamente reserva el 10% por frame, y un dispositivo como un teclado o un dispositivo de audio, entre los dos tiene reserva el 90% del tamaño del frame reservado para la comunicación, ¿sí? Fíjense que el tipo de pipe también cambia. Para la impresora, para el teclado y para el audio son pipe de string, ¿sí? Vamos con transacciones. Ya vimos las transferencias, ahora vamos a ver los elementos que son las transacciones, que son los elementos que conforman a la transferencia. ¿Qué vamos a definir como transacción? La definimos como la entrega de servicios o información a un determinado endpoint, ¿sí? Existen tres tipos de transacciones distintas: de setup, envía pedido de control a un dispositivo; de entrada, que es cuando se envía datos al host; o de salida, cuando el host envía datos. Siempre vamos a ver el lado del host, ¿sí? El nombre lo determina el host. Si es in, es porque a él le ingresan datos; si es out, es porque él envía datos al dispositivo, ¿sí? Fase de la transmisión. Cada transacción USB consiste en el paquete token, ¿sí? El paquete de datos y el paquete de estatus. ¿Se acuerdan que hemos visto? Transferencias
conformada por varias transacciones y cada transacción conformada por diversos paquetes. Bueno, estos son los paquetes que pueden conformar una transacción, ¿sí? El paquete de datos es opcional, porque contiene el payload, pero puede haber alguna transacción de configuración que no necesita mandar información, ¿sí? Simplemente hacer una solicitud, ¿sí? Esa transacción no requiere el paquete de datos, ¿sí? Entonces, a través del PIPE, fíjense que se realiza una transferencia y esa transferencia puede tener varias transacciones dentro del mismo. Y cada transacción tiene diversos paquetes dentro, ¿sí? Perdón, el paquete de token es el encabezado que va a definir qué es lo que viene a continuación. O sea, el token va a definir si hay paquete de datos o no, por ejemplo. Y el paquete de status se utiliza como ACK y como método de corrección de errores. O sea que el paquete de status debería contener el CRC, ¿sí? Estas serían las transacciones, ¿sí? Fíjense que yo puedo tener varias transacciones, que cada transferencia tendrá varias transacciones, y cada transacción va a tener estos tres campos. Y estos tres campos también se dividen en diferentes secciones del paquete, ¿sí? O sea, es bastante amplio, como se ve. Veamos un poquito los campos que tienen los paquetes USB, ¿sí? Hemos visto, por un lado, el campo de sync, ¿sí? Que es que todos los paquetes van a comenzar con un campo sync, que es el que utilizamos para sincronizar el reloj, ¿sí? Del receptor con el transmisor. Por el otro lado tenemos el packet ID, que es el identificador del paquete, utilizado para identificar qué tipo de paquete se está enviando, y tiene 4 bits complementados. ¿Qué significa complementados? En realidad, el packet ID es de 8 bits, ¿sí? Los 4 primeros bits definen el packet ID y los últimos 4 son el complemento de ellos. ¿Para qué? Asumo que para detección de errores, para evitar que se manden IDs que no son correctos, ¿sí? Entonces, para seguridad, se utiliza 8 bits, de los cuales los 4 segundos, los 4 últimos, son el complemento de los 4 primeros, ¿sí? Y luego tenemos el address field, que especifica a qué dispositivo va dirigido el paquete. El address field consta de 7 bits, por lo tanto, soporta 127 dispositivos. La dirección 0 no es válida, ¿por qué? Porque cuando yo conecto un dispositivo nuevo, ese dispositivo se le asigna la dirección 0, ¿sí? Hasta que se negocia con el host para decirle, bueno, vos vas a hacer el 3, a ti le llamaré 3, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el 0 está reservado, por lo tanto puede direccionar hasta 127 dispositivos. Y si se acuerdan, la icónica presentación esa en la cual se trabó una computadora y tiene una pantalla azul, ¿sí? Decían ya que se conectaban hasta 127 dispositivos. Cuando empezaron a conectar un montón de cosas al mismo tiempo, ¡pum!, explotó el sistema operativo, ¿sí? Bueno, justamente ya desde ahí decían que se podían conectar hasta 127 dispositivos. ¿Por qué habrá explotado? Yo no sé. No es que explotó, pero sí se tildó fuertemente. Valores del campo Package ID. ¿Qué valores podemos tener? En el caso de que sea un token, fíjense que el Package ID puede tomar el valor 1000 o 0100. ¿Cómo se transmitiría esto? En el primer caso se transmitiría, primero que nada, con el orden invertido, ¿sí? Se transmite de bit menos significativo a más significativo, y luego se transmite el complemento, ¿sí? Fíjense que transmito el Package ID y el complemento a continuación. Eso se repite para todos estos casos, ¿sí? Entonces tenemos diferentes Package ID en función de cuál sea el paquete que estoy enviando. Si quiero enviar, por ejemplo, una ACK, mandaré este Package ID, ¿sí? Diciendo que el paquete me llegó correctamente. ¿Estamos? Fíjense que ahí también figura el Startup Frame 0101, ¿sí? Esos son los diferentes Package ID en función del paquete que estoy enviando. Campos del paquete USB, sigamos. Tenemos el Endpoint Field, ¿sí? Que está formado por 4 bits y me permite 16 posibles endpoints, ¿sí? O sea que cada dispositivo puede llegar a tener hasta 16 endpoints, ¿sí? Empiezan a multiplicar y podemos ver cuántos endpoints puede manejar un host. Podríamos tener 127 dispositivos y cada dispositivo puede tener hasta 16 endpoints cada uno. Luego tenemos el campo de CRC, ¿sí? Que ya saben para qué sirve.
Efectuado solamente los datos contenidos en el payload del paquete, el CRC no se calcula sobre toda la trama, sino solamente sobre el payload, y todos los paquetes token tienen un CRC de 5 bits, ¿sí? Mientras que los de datos tienen un CRC de 16 bits. O sea, si yo mando un paquete de token, el CRC va a tener tan solo 5 bits, mientras que si mando un paquete de datos, va a ser más grande. ¿Por qué? Porque el paquete de datos tiene una longitud significativamente más grande, entonces un CRC de mayor longitud me asegura mayor robustez en la detección de errores, ¿sí? Y luego tenemos el end of packet, que está señalizado a través de un single entered 0, ¿sí? Donde ambas líneas de más y de menos del USB se ponen a 0. De esa manera marco el final del paquete, ¿sí? Tipo de paquetes. Por ejemplo, este sería un token donde yo tengo el package ID, el address, el endpoint y el CRC, ¿sí? Es un token porque el CRC tan solo está conformado por 5 bits, ¿sí? En in, informa al dispositivo que el host desea leer la información. El out informa al dispositivo que el host desea enviar información. ¿Ok? Edson, ¿qué te pasa? Bueno, vamos de nuevo. Bien. Estamos viendo un token, ¿sí? Y por otro lado tenemos un paquete de datos donde, fíjense que yo tengo el package ID, ¿sí? El campo data y el CDC de 16 bits, ¿sí? En este caso el CDC se calcula, como les había dicho, solamente sobre el payload, que es el campo de datos, ¿sí? Los paquetes de datos tenemos dos tipos, cada uno es capaz de transmitir de 0 a 1023, perdón, bytes de datos, ¿sí? Se puede transmitir hasta 1 kilobyte. Y los paquetes de datos, el paquete de comienzo de frame es el número de frame de 11 bits. Es enviado por el host cada 1 milisegundo más o menos 500 nanosegundos. 1 milisegundo en el caso que estemos hablando de USB 1 o 2. Yo he visto que en USB 3 el tiempo bajó a 125 microsegundos, ¿sí? O sea que tiene que mantenerse el start of frame cada 1 milisegundo aún cuando no haya comunicación, ¿sí? Se tiene que mandar el paquete de start of frame constantemente para mantener activo el dispositivo. Por eso es que cuando yo desconecto el dispositivo USB, se da cuenta en el acto el dispositivo raíz, ¿sí? Porque deja de recibir esos paquetes de start of frame. Tokens, lo hemos visto. Y tipo de paquete USB, teníamos el paquete de status o de handshake, que tiene el acknowledge, confirmación de que el paquete fue recibido, el NAG, ¿sí? O sea, la negación, que reporta que no se puede enviar ni recibir datos temporalmente, y el stall, que significa que hay un control request no soportado o una falla en el dispositivo endpoint, ¿sí? En el endpoint del dispositivo, ¿sí? Bien, esos son los tipos de paquetes. Recuerden que les dije que en la introducción dije que la parte del controlador trataba la enumeración, ¿sí? Y dije, ya vamos a ver qué significa enumeración. Bueno, enumeración no se refiere literalmente al término de la palabra enumerar, ¿sí? A dar números, sino que tiene una implicancia un poco más profunda. Quiere que nos tomemos 5 minutos de receso porque nos veo dormido a la mayoría y terminamos en un ratito. Voy muy rápido, les pido disculpas, pero es larga la clase. Hagamos una pausa.
digamos, enumeración. Antes de empezar a trabajar con un dispositivo, el host, o sea, el administrador de la PC, tiene que averiguar qué tipo de transferencia va a utilizar, qué cantidad de endpoints necesita el dispositivo para poder establecer los pipes, etcétera, etcétera. O sea, tiene que averiguar varias cosas del dispositivo. Por lo tanto, la enumeración es el intercambio de información que acompaña todas estas tareas. Básicamente, cuando ustedes conectan un pendrive nuevo, lo conectan y aparece de inmediato la carpeta abierta. No, se reconoce el dispositivo, se instala el controlador, se instala el driver, ¿sí? Se descarga de internet si hay que descargarlo, ¿sí? Y una vez que terminó de instalar todo, tenemos la carpeta para empezar a tirar archivos ahí, ¿sí? Bueno, enumeración es todo el proceso este de reconocimiento que tiene que hacer el host del device, ¿sí? La información se intercambia, ¿de qué manera? Por descriptores. Los descriptores son los campos, las tramas, los paquetes, ¿sí? Que vamos a tener que intercambiar para poder definir o describir justamente cada dispositivo, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de numeración? El usuario va a conectar un dispositivo al puerto USB, el hub va a detectar eléctricamente el dispositivo, o sea, va a detectar que se conectó algo de manera eléctrica, el hub va a detectar que es un dispositivo low o full speed en función de unas configuraciones fines que ya vamos a ver después. El hub resetea el dispositivo y lo coloca en estado default. O sea, le asigna la dirección 0. ¿Se acuerdan que vimos que la dirección 0 estaba reservada? Bueno, entonces le asigna la dirección 0 para iniciar el proceso de conexión. Luego le envía el pedido get descriptor, ¿sí? Para pedirle el descriptor básico, ¿sí? Donde le va a decir el tamaño del endpoint por defecto, ¿sí? Normalmente los 8 primeros bytes del device descriptor definen el tamaño del endpoint. El host, una vez hecho esto, va a volver a resetear el dispositivo y le va a asignar una dirección ya con el comando setAddress numérica y válida, ¿sí? Ya le puede decir, bueno, tu dirección es 3. Luego el host va a solicitar el device descriptor completo, ¿sí? Le va a solicitar todo el descriptor, que son 18 bytes en total, y el host va a aprender acerca de las capacidades que tiene el dispositivo. Básicamente, es un teclado, es un mouse, es una cámara, es un pendrive 2.0, es un pendrive 3.0, ¿sí? O sea, va a aprender todo lo que requiere el dispositivo para poder manejarlo. El host va a asignar y va a cargar un controlador del dispositivo, o sea, lo va a cargar en ella al controlador, y el controlador selecciona una configuración para este dispositivo, ¿sí? Todo este proceso es lo que llamamos enumeración y es lo que sucede cada vez que ustedes conectan un dispositivo nuevo en la PC, ¿sí? Si el dispositivo ya estuvo instalado anteriormente, bueno, no se repite toda esta parte, sino que solamente se hace hasta acá. Pero toda la primera parte de tomar el descriptor se tiene que realizar, ¿sí? Obviamente la PC, cuando recibe el descriptor que ya conoce, dice, este es el pendrive tal, y ya sabe cómo manejarlo, ¿sí? No tiene que volver a descargar el controlador, ni instalar. ¿Cómo lo identifica? Eso es un error con los descriptores. O sea, básicamente se comunican, le pide un paquete y ese paquete es el descriptor. Y hay diferentes tipos y niveles de descriptores, ¿sí? Todos los dispositivos de USB tienen una jerarquía de descriptores que informan al host la información tal como qué es el dispositivo, quién lo fabricó, también está en el descriptor, qué versión de USB soporta, USB 1, 2, 3.0, de cuántas formas se puede configurar y el número de endpoints y sus tipos, ¿sí? ¿Qué tipo de endpoint va a tener? Todo eso son los descriptores que puede tener. Los descriptores USB más comunes son el descriptor de dispositivo, ¿sí? El descriptor de configuración, los descriptores de interfaz, los descriptores de endpoint, que me definen cuántos endpoints voy a tener, y los descriptores de cadena, que son opcionales, pueden o no ser necesarios para poder reconocer apropiadamente el dispositivo. Veamos de qué se tratan los descriptores. ¿Por qué estudiamos los descriptores? Porque para hacer un dispositivo USB ustedes van a tener que programar el descriptor, ¿sí? Ustedes a la CIA la van a programar para decirle, vos ahora sos un tecladito. Y para hacerle pasar por tecladito, le tenés que mandar tal descriptor a la PC cuando te pide el descriptor, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que armar los descriptores para poder enviárselo a la PC y que la PC lo reconozca como un mouse o un teclado, ¿sí? Por un lado tenemos el device descriptor, ¿sí? Que es el descriptor del dispositivo. Luego tenemos los diferentes descriptores de configuración, luego los descriptores de interfaz y por último los descriptores de endpoint. Fíjense que no hay un solo descriptor, sino que tenemos varias
varios niveles, ¿sí? Una jerarquía de descriptores, en el cual el primero, el device descriptor, es el primero que se solicita cuando se conecta el dispositivo. Una vez que se recibe eso, ese descriptor se lo resetea y se empieza a pedir los demás. El device descriptor contiene la información básica del dispositivo, ¿sí? El host lo va a solicitar mediante el pedido que es descriptor, y el dispositivo puede tener un único device descriptor, ya que representa la totalidad del dispositivo. Por ejemplo, un pendrive no tiene mucho que describir de sí mismo, entonces puede tener un solo descriptor de dispositivo. Estos descriptores proveen información general como el fabricante, el número de producto. ¿Alguna vez han escuchado hablar de el PID y el Vendor ID? ¿Sí? En USB tenemos dos números importantes, que uno es el Product ID, que es el número de producto, y el Vendor ID, que es el número de fabricante. O sea que si yo quiero fabricar dispositivos USB, tengo que solicitar un Vendor ID para mí, ¿sí? Tengo que utilizar un Vendor ID que me ha sido designado. Desconozco cómo será el proceso, asumo que hay que hacer una especie de... ¿cómo es la palabra? Habrá que pagar de alguna manera o ir a algún ente regulador y decirle solicito un Vendor ID y se me asignará algo, ¿sí? No me sale la palabra, voy a seguir sin usar. Estos descriptores van a proveer información como fabricante, número de producto, número de serie, clase de dispositivo y el número de configuraciones. Ya vamos a ver qué es clase de dispositivo, ¿sí? Descriptor de dispositivo. Este sería el mismo, y el descriptor de dispositivo puede tener, por ejemplo, el código de la clase, el código de una subclase, el Vendor ID, el Product ID, que es lo que les decía recién, ¿sí? Estos son los descriptores de dispositivo. Luego tenemos los descriptores de configuraciones, ¿sí? Que se utilizan para una determinada configuración específica, como decir cómo se alimenta el dispositivo. El dispositivo funciona con 5 voltios, 500 mA, soporta 1 A, soporta 1,5 A, ¿sí? ¿Cuál es el máximo consumo de potencia que puede tener el dispositivo? El número de interfaces que tiene, ¿sí? El número de pipes que necesita. Es posible tener dos configuraciones, una para el dispositivo cuando está siendo alimentado y otra cuando se la alimenta externamente. ¿Alguna vez vieron los hubs que tienen un conector para alimentar externamente? ¿Sí? Hay algunos hubs que, como toman electricidad del USB, si yo conecto al USB un hub y ese hub lo conecto a otros 4 hubs, esos 4 hubs se conectan cada uno a 4 pendrives o a 4 discos externos que consumen más potencia, es muy probable que la computadora no pueda entregar toda la corriente esa por un solo puerto USB. En ese caso, los hubs tienen una entrada de alimentación donde yo puedo alimentarlo, ¿sí? Para poder alimentar localmente los discos y no solicitar tanta corriente a la PC. Bueno, en ese caso van a haber dos configuraciones, dos descriptores, y dependiendo de si está conectado o no a la fuente, el dispositivo enviará un descriptor o el otro, ¿sí? Como este es el encabezado de los descriptores de interfaz, es también posible tener diferentes modos de transferencia para cada una de las configuraciones. Recordemos, USB es universal, por lo tanto no tiene un solo modo de transferencia, sino que puede haber diferentes modos. La mayoría de los dispositivos son simples y solamente tienen una configuración, pero no necesariamente tienen que tener una sola configuración. Pueden haber varios, como el ejemplo que les acabo de mencionar. Este sería el descriptor de configuración, ¿sí? Fíjense que tiene el campo de longitud, tiene por ejemplo el valor de configuración, la máxima potencia que puede soportar, ¿sí? Y cada uno tiene un tamaño. Fíjense que ahí podemos ver el tamaño que tiene que tener el descriptor, ¿sí? Les repito, el descriptor es el paquete que yo les voy a enviar al host desde mi dispositivo para que éste me conozca y sepa cómo tiene que comunicarse conmigo. Y por último tenemos el descriptor de interfaz, ¿sí? Una interfaz puede verse como una agrupación de endpoints, ¿sí? Que operan juntos para determinada función del dispositivo. O sea, la interfaz me define cuántos endpoints voy a tener en un mismo dispositivo. Cada función del dispositivo necesita por lo menos una interfaz, pero una función, perdón, puede requerir más de una interfaz, ¿sí? El descriptor de interfaz detalla el número de endpoints usados en esta interfaz, el tipo de la interfaz y la clase del dispositivo, ¿sí? Un ejemplo de el descriptor de interfaz, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, el protocolo, el número de la interfaz, ¿sí? El número de interfaces, ¿sí? Acá.
el tamaño del descriptor, ¿sí? En bytes, etc. Si no me equivoco, en el práctico ya tienen armados los descriptores, donde solamente tienen que modificar los campos que definen la clase del dispositivo y algunos parámetros más para que funcione. No van a tener que hacerlo de cero a todos los descriptores. ¿Sí? Y por último, el descriptor de endpoints, que es quien identifica el tipo de transferencia y el sentido, ¿sí? Si es half duplex, si es full duplex, ¿sí? Si es de entrada o de salida. El host va a utilizar esta información de vuelta por los descriptores para definir los requerimientos del ancho de banda del bus. O sea, para decir, por ejemplo, bueno, a este dispositivo le voy a asignar poca velocidad porque es solamente un teclado, ¿sí? Mientras que este dispositivo es una cámara web, bueno, le voy a asignar mayor velocidad porque requiere de otro tipo de comunicación constante y requerirá de un mayor ancho de banda para comunicarse con el PC. El endpoint 0 siempre se asume como el endpoint de control, ¿sí? Y ahí tenemos un ejemplo de el descriptor de endpoint, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá el tipo de transmisión, ¿sí? Tenemos transmisión de control, transmisión isocrónica, de bulk y de interrupción, ¿sí? ¿Estamos? Clase de dispositivo. He dicho varias veces que el descriptor me define la clase del dispositivo, ¿sí? Pero ¿qué es la clase de dispositivo? Hay algunos dispositivos que comparten algunos atributos, ¿sí? O proveen servicios similares. Por ejemplo, un mouse y un teclado. Los dos se manejan del modo interrupción, ¿sí? Los dos son por interrupción. Los dos mandan pocos datos, nos mandan datos constantes, ¿sí? No mandan bulks, no utilizan el modo bulk. Entonces los dos los podríamos categorizar bajo una misma clase. La clase me permite rápidamente decir, bueno, ya sé que más o menos estos parámetros los comparto. Y de ahí ya empezamos a hilar fino con otros parámetros para realizar la configuración, ¿sí? El protocolo define un conjunto de clases de dispositivos genéricos que definen la cantidad y tipo de endpoints, ¿sí? Un mouse y un teclado tienen la misma cantidad de endpoints. Pueden definir valores para los ítems de los descriptores estándar, como también descriptores físicos, interfaces, uso de endpoints y pedidos de control. Cuando un dispositivo utiliza una clase estándar, no se requieren controladores específicos. Es una gran ventaja. Si yo tengo un mouse o un teclado que utilizo una clase estándar, no tengo que solicitarle al usuario que se conecte a internet para descargar el driver. Ya el sistema operativo va a instalar automáticamente el driver genérico y va a funcionar sin problema, ¿sí? Bien, clase de dispositivos. Una de las que les acabo de nombrar como ejemplo era la clase 3, ¿sí? Human Interface Device, y que muchas veces pueden haber visto en sus PCs que sale un cartelito, dispositivo reconocido HID. ¿Qué significa ese HID? Human Interface Device. Una vez que ya lo instaló, dice, se reconoció mouse, Logitech G503, bla, 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 ¿sí? Pero apenas ustedes lo conectan, dice dispositivo HID, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo primero que hizo es recuperar la clase, y ya sabe que es un mouse. Y ustedes ya pueden mover el mouse. Ahora, cuando termina de instalar, ya pueden hacer scroll para acá, para allá, mover la ruedita para todos lados, ajustar los DPI y hacer todo lo demás que vienen los descriptores específicos del dispositivo, ¿sí? Pero apenas ustedes lo conectan, reconocen el dispositivo como un dispositivo HID y ya pueden utilizarlo, ¿sí? Fíjense que en esta categoría están los teclados, mouse, joystick, ¿sí? Tenemos otros tipos de clases, por ejemplo de interfaz. Este está utilizado para impresoras, ¿sí? Para máquinas CNC también, porque tienen un controlador parecido, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos también los dispositivos USB, ¿sí? Pendrives, tarjetas de memoria, ¿sí? Serían los dispositivos de clase 8. ¿Se entiende la idea? ¿Entienden qué es clase? Porque lo he nombrado varias veces en las diapositivas anteriores cuando íbamos viendo los descriptores, y en cada descriptor decía, bueno, ahí se define la clase del dispositivo. Bueno, lo que se hacía era justamente definir esto. ¿Estamos hasta acá? Podemos entrar con la parte de los conectores. Esta parte ya no es muy larga, pero creo que es lo que más les va a aburrir. Bien. A medida que ha ido evolucionando USB, han ido cambiando también el conector, ¿sí? Por diferentes requerimientos y también por cuestiones de compatibilidad.
USB 1 y USB 1.1 utilizaba el conector tipo A, y USB 2 y USB 2.0 también utilizaba un conector tipo A en una versión evolucionada, pero era básicamente el mismo conector. Ahora, USB 3 son los puertos USB, esos que ustedes ven que son azulcitos, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen? Por un lado, no solamente es que lo han pintado de azul el conector, sino que además le han agregado 5 pines más. Fíjense que estos conectores tienen 4 pines. Alimentación, masa y los 2 pines de datos, de más y de menos. Ahora, el estándar 3.0 le agregó 5 pines más. Pero esos 5 pines más los puso al fondo, de manera que si yo agarro un dispositivo 3.0 y lo conecto en el puerto 2.0, está bien, el puerto 2.0 no tiene estos 5 pines, pero estos 4 sí. Entonces lo va a reconocer como un dispositivo 2.0 y va a funcionar. Y si es el contrario, tengo un dispositivo 2.0 y lo conecto en un puerto 3.0, solamente va a conectar sus 4 pines en el dispositivo, la PC va a reconocer, y ahora están todos mirando sus PCs, si tiene puertos azules o no. ¿Sí? Consejo, siempre que quieran conectar un pendrive que tenga puerto azul, conectenlo en un puerto azul. Los azules con los azules, ¿sí? Los negros con los. Estamos hablando de puertos. ¿Estamos? Para los estándares 3.2 y 4 ya no sirven estos conectores. Ya hay que usar un conector que tenga aún más pines, donde ingresa el conector USB tipo C. Se lo ve gigante ahí, en realidad es chiquitito, es del celular, pero fíjense la cantidad de líneas que tiene el conector USB tipo C, ¿sí? Además de que tiene la bondad de ser reversible, ¿sí? Algunas de las pistas están repetidas, por ejemplo, por decir algo, esta pista es igual a esta, este pin es igual a este, por lo tanto, si lo revierto, no hay problema. Y hay otros que en realidad no se repiten, sino que son diferenciales. Entonces, este pin puede ser el diferencial de este. Ahora, si yo lo conecto de una forma o de la otra, no importa, porque es diferencial, ¿sí? Entonces, puedo utilizar una codificación, por ejemplo, Manchester D, que no requiere una polarización para los cables. Si yo lo doy vuelta, sigue funcionando igual. ¿Se entiende? De esa manera, puedo tener que el conector se conecte de cualquier forma y se reconoce igualmente, ¿sí? Y luego teníamos los conectores mini, que teníamos el conector mini A y mini B. El mini B no se usó mucho tiempo porque era un poquito más pequeño que el mini A, no es el micro, sino que era un poquito más chiquitito y muchas veces esta orejita era tan suave que uno lo podía conectar al revés y romper todo, ¿sí? Si hacía un poquito de fuerza entraba. ¿A quién no le ha pasado que el pendrive entró bien al tercer intento? ¿O no? ¿Entra así? No, no entra. Lo doy vuelta. No entra. Lo doy vuelta de nuevo. Si no entró así, ¡pum! Entra. Bueno, ¿qué pasaba con este? Entra, no entra. No, tiene que entrar. Si la forma anterior no entró. Y rompió. ¿Sí? Entonces, para evitar ese problema, se utilizó más el mini A, que tenía estos bordes un poco más marcados y no permitía conectarlo al revés. ¿Sí? Luego teníamos también, perdón, tengo aquí que... me faltó el USB tipo B. El conector tipo B es el conector que utilizaban algunas impresoras. Si era un conector más cuadrado, la mayoría de las impresoras tienen ese conector, es un conector más cuadrado, pero que también tenía tan solo 4 cables. Y nunca tuve la ventaja o el beneficio de haber visto un tipo B de Super Speed, ¿sí? O sea, un tipo B 3.0. Fíjense que tiene los 4 conectores igual que este acá, y tenía como un suplemento ahí arriba con los otros 5 conectores, ¿sí? Con los otros 5 hilos. Nunca lo vi, pero evidentemente existió. Otra forma de reconocer un USB 3.0 en adelante es que los conectores siempre van a tener, ¿vieron el loguito de USB? Esos 3 cablecitos así que se unen. Bueno, siempre que tengan un USB 3.0 va a tener las letras SS de Super Speed, ¿sí? Algunos fabricantes no usan los conectores azules, no sé por qué, ponen conectores negros, pero si dice SS, sigue siendo USB 3.0, ¿sí? Tiene Super Speed. Parece que este era Low Speed, High Speed, Super Speed, ¿sí? Todos viendo los puertos USB de la todo. Bien. Debe ser porque queda más lindo que el resto negro. Porque Debe ser por la cuestión estética, pero me parece tan práctico que sean azules. O sea, pongan un pendrive azul, va al puerto azul. Chao. Es muy práctico, ¿sí? Me hace acordar los cablecitos de RCA de antes. El amarillo con el amarillo, el rojo con el rojo, el blanco con el blanco. Anda o anda. Hay forma de raro. Se conecta el blanco con el rojo, bueno. De hecho, funcionaría. Porque el blanco y el rojo no están aliados, se escucha al revés nada más.
Bueno, no importa. Y después teníamos otros conectores, como el conector mini AB, tampoco no, sí tuve la suerte de verlo eso. No me acuerdo dónde, pero sí lo vi. Y luego no sé si vieron alguna vez los conectores micro USB, que se usaban para cargar el celular hasta no hace mucho tiempo. Y no sé si habrán visto el micro USB Super Speed. La Edu7 también, claro. La Edu7 tiene el micro USB, pero alguna vez vieron este. Era un puerto medio raro que los traían los discos externos, ¿sí? Los discos externos traían ese conector, ¿por qué? Porque tenían un cable 3.0 y el conector este chiquitito no tiene los 5 pines adicionales del 3.0. Entonces como que le han agregado un suplemento acá para tener los 5 pines del 2.0 más, perdón, los 4 del 2.0 adicional con uno que tiene extra y los 5 del 3.0, ¿sí? Este conector era... Sí, lo vi yo varias veces, sí tengo un cable de esos, ¿sí? Porque tenía un disco externo que murió, pero tengo un cable de esos que se conecta de esa manera. Luego tenemos el micro B, que era un poco más grande que el micro A, y también tenemos el micro AB, que tampoco tuve la suerte de ver. Como verán, había muchos tipos de cable, y fíjense que el único que es compatible con USB 3.2 y USB 4 sigue siendo el USB-C. ¿Sí? Características eléctricas. ¿Cómo eran las patas de los conectores? En el caso del conector A tenía 4 pines. Esos 4 pines eran tensión del bus, o sea 5 voltios, data menos, data más y GND. Fíjense la característica esta, tengo 2 cables para datos. ¿Cómo será la comunicación? El cajón seguro que no es full duplex. Es balanceada, ¿sí? Y es muy parecido a lo que teníamos en CAN, que yo dije la clase pasada, que se llamaba CAN H y CAN L. Bueno, acá en vez de H y L se llama D más y D menos, ¿sí? Pero es el dato pin positivo y el dato pin negativo. Entonces maneja tensiones diferenciales. ¿Por qué? Para robustez, para evitar, para disminuir la probabilidad de errores, ¿sí? Disminuir los ruidos. O sea, si lo vamos a universal al protocolo, tratemos de que sea lo más robusto posible, ¿sí? Y en los conectores estos, que si bien seguían siendo USB 1 o 2, pero tenían un pin extra, se agregó un pin más que era para distinción entre micro A y micro B, para saber qué tipo de conector era el que se estaba utilizando. Si este pin estaba conectado a masa, era tipo micro A, y si no estaba conectado, era del tipo micro B. Pero los otros 4 cables eran los mismos. El gran logro de USB podría ser si fuera retrocompatibilidad, ¿sí? Que no importa qué versión de dispositivo yo tenga, con qué versión de host, normalmente se pueden conectar entre sí sin tener problemas. Y esa retrocompatibilidad también tiene que estar en los conectores, que es lo que vimos en el conector del USB 3.0 y el 2.0, ¿sí? Que los 5 pines adicionales es como que están al fondo del conector, y si el dispositivo no los tiene, no importa, se comunica en el estándar 2.0, pero son compatibles. En el caso del conector 3.0 se agregaron 5 pines más, que fíjense que acá sí tengo pines para recibir y pines para enviar. Acá sí estamos ante una interfaz full duplex, ¿sí? Si vuelven a la diapositiva anterior donde teníamos el cuadro de las capacidades de cada familia, van a ver que la familia de USB 3.0 ya permitía comunicación full duplex, ¿sí? Se respetan, por supuesto, los 4 pines estos por retrocompatibilidad, que es lo que les estaba diciendo, y se agregan estos 5 pines. 2 pines más para recibir datos, 2 pines más para enviar datos, lo cual también mejora la velocidad, y un pin que se llama ND Drain, que está destinado más que nada al tema de interferencia, ¿sí? Interferencia electromagnética. Es para evitar que el dispositivo interfiera electromagnéticamente con otros dispositivos. ¿Por qué el dibujito del tipo C ahí? El tipo C tiene más pines todavía. Bien. Consumo de corriente. Ninguno de los protocolos que hemos visto hasta ahora nos especificó ni nos mencionó nada de consumo de corriente. Los protocolos eran, cada uno está alimentado por su parte y lo único que compartimos es la masa y los pines de datos, ¿sí? Y a veces la masa. Pero normalmente cada dispositivo tiene su alimentación. Bueno, una de las características de USB es que USB alimenta el dispositivo. Si yo conecto un pendrive,
no tengo que conectar el pendrive a la pared también para que esté alimentado, sino que directamente el puerto USB alimenta mi dispositivo para que se encienda, para que arranque, para que tenga energía para poder comunicarse con la persona, ¿sí? Entonces, el estándar USB también nos provee la alimentación a algunos dispositivos desde su primera versión, desde USB 1.0, ya fue concebido con la idea de alimentemos también, ¿sí? En las primeras versiones de los dispositivos se alimentaban con 5 voltios y solamente podían consumir 100 mAh, ¿sí? Anécdota, ¿a alguien se le rompió el pin de carga del celular? ¿Y cargaba más lento o no cargaba? ¿Cómo cargaba? Lento. Bien. Si su pin de carga se le cortaron los cables de datos, porque el USB tiene 4 pines, es un estándar más básico, alimentación más, alimentación menos y datos. Si se cortaron las pistas de datos, no estoy haciendo cuernitos, se cortó 2 cables, ¿sí? Si se cortaron estos 2 pines, no tiene forma de preguntarle, entonces, che, pasame el descriptor. Pasame el descriptor. Pasame el descriptor. No me escucha solo, bueno, le doy 100 mAh nomás, porque no sé si soporta más. Entonces solamente lo cargo con 100 mAh, ¿sí? Y eso es lo que me pasó a mí con un teléfono que estuve renegando y sufriendo en medio de un SAS encima, que en cada charla tenía el teléfono conectado a la PC para mantenerlo cargado, porque no cargaba 100 mAh. Les juro que no alcanzaba para cargarlo, ¿sí? Se habían cortado las 2 pistas de datos. Ni siquiera se habían cortado, se habían levantado las... Vieron que en el PCB hay un pad donde va apoyado la patita del componente y ahí se suelda el componente SMD. Bueno, se levantaron los pads enteros. No es que se había soldado, se había cortado, no, no, se había despegado de la plaqueta. Se había cortado. Curiosamente lo logré arreglar. Con un gran microscopio y con mucho pulso que ya no debo tener, pero no tenía datos y pasaba eso. ¿Cuándo más le puede pasar? Nunca han utilizado un cable de esos que vienen con los parlantes portátiles o con los auriculares para cargar un celular. Pasa lo mismo. Esos cables, si se le ocurre, no es que yo lo haya hecho, pero si cortan alguno de esos cables, van a ver que tiene 2 hilos adentro. No tiene los de datos. Tiene el rojo y el negro. No tiene el verde y el blanco, que son los estándares, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Cuando lo conecto a alguna PC o algún dispositivo, el dispositivo empieza a preguntarle, che, pasame el descriptor, pasame el descriptor, pasame el descriptor. Nunca le llega el descriptor porque no puede hablar. No tiene canales de datos. Al no tener los pines de datos, dice, bueno, entonces 100 mAh. Para cargar un parlante portátil alcanza. Para cargar un auricular, tiene una batería de 150 mAh, alcanza. En 1 hora y media lo carga. Ahora, para cargar un celular que tiene una batería de 4000, 5000 mAh, cargando de 100 por hora, no termina más, ¿sí? Entonces, les debe haber pasado, si no es que se le han roto el pin de carga, que han usado un cable de esos, ¿sí? Y cargaba súper lento. Bueno, venía de esto, que normalmente solo le entregaba hasta 100 mAh, ¿sí? El consumo de corriente se puede aumentar hasta los 500 mAh si el host lo autoriza. Esto pasaba en USB 1.0. En USB 2.0 se agregó la posibilidad de consumir hasta 1,5 amperes. Y acá ya estábamos hablando de corrientes interesantes y ya eran los cargadores que decían 15 vatios, ¿sí? Un cargador de 15 vatios entrega 5 voltios, no, 10 vatios, 12,5 vatios. 10 vatios, no, perdón, 7,5 vatios, estoy hablando más acá, 7,5 vatios, ¿sí? Estamos hablando de USB 2.0 consumiendo 5 voltios, 1,5 amperes. Y ya carga a una velocidad más razonable, ¿sí? Para mejorar la capacidad de carga de las baterías utilizando el puerto USB. Esto de empezar a mejorar la capacidad de carga empezó con el tema de los celulares, que se cargaban por USB. Si se acuerdan, no sé si ustedes, quizás sus padres, los celulares no se cargaban por USB. Tenían un pin específico para carga, ¿sí? Que podía ser redondito, podía ser un jack, podía ser de la forma de un cargador notebook, ¿sí? Y bueno, cuando se empezaron a cargar por USB los celulares, para decir, ¿para qué vamos a poner un USB para enchufarlo a la PC para pasar datos y un otro pin para cargar? Usemos el USB para cargar. Cuando se empezó a necesitar cargar cosas con USB, se empezó a mejorar la capacidad de carga y aumentar la corriente que se puede entregar a través del USB. Con el estándar USB 3.0, los dispositivos pueden consumir hasta 150 mAh sin pedir autorización y hasta 900 mAh si el host lo autoriza. Posterior al estándar 4.0, se agregó aún la función Power Delivery. ¿Alguien sabe qué es? Puedes cargar cosas, cargar o, por ejemplo, dar un monitor
tener un monitor conectado a la notebook y que le dé power. ¿Quién es el power del monitor a la notebook? La notebook. No sabía esa. La que sí sabía era que yo tengo dos celulares y si uno tiene power delivery puede cargar al otro. Ese sí sabía, ese era el ejemplo que yo tenía preparado y me ganado de mano. Está muy interesante en el monitor. Te doy a la derecha en eso. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, power delivery quiere decir que puede entregar corriente también al dispositivo. ¿Sí? No solamente se carga a través del USB, sino que él también puede entregar corriente. Aumenta más la capacidad de carga de batería. A ver, el Power Delivery me permite entregar corriente de verdad, o sea, corriente a un nivel de carga para cargar una batería. Es distinto a el USB OTG. El OTG quiere decir que puedo alimentar un pendrive para que funcione desde mi teléfono. Se le puede entregar 100 mAh, 500 mAh para que ande el pendrive, pero no le puedo entregar 1,5 A, 2 A, 3 A para que se cargue el pendrive, ¿sí? En cambio, si mi dispositivo, además de OTG, tiene Power Delivery, puede entregar ya una corriente significativa que va a permitir la carga del dispositivo. Y esta sería una tablita que me muestra más o menos cómo ha ido aumentando la corriente y la tensión a través del USB. ¿Se acuerdan que USB trabajaba en 5 voltios? Bueno, en el caso de Power Delivery, en el caso de que yo pueda cargar el dispositivo con mayor velocidad, ¿cuál es el limitante? USB tiene pines finitos. Y les cuento de lo que son las pistas dentro de la placa. Ustedes saben que mayor corriente necesita mayor sección de los conductores. Entonces, si quiero cargar, por ejemplo, a 50 vatios, que no es una corriente, no es una potencia alocada, ¿sí? 50 vatios, hoy hay celulares que cargan a 50 vatios, notebooks que utilizan el puerto C para cargar USB tipo C y cargan a 65 vatios, 100 vatios, 80 vatios, ¿sí? Supongamos 50. ¿Cuántos amperes hay que entregar para cargar en 5 voltios 50 vatios? 10 amperes. ¿Se imaginan el conector para 10 amperes? Ya no es un USB, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos la tensión, ¿sí? Para entregar 50 vatios en 15 voltios necesito 3,33 amperes. Bajo de 10 amperes a 3,33, ¿sí? Entonces, las normas que deben haber visto que su teléfono es Quick Charge, Power Charge, Speed Charge, Fast Charge, no sé. Algunos fabricantes le llaman de diferentes formas, ¿sí? Creo que todos los celulares que utilizan procesadores Qualcomm se le llaman Quick Charge, ¿sí? 1.0, 2.0, 3.0. Van elevando no solamente la capacidad de corriente, sino también la capacidad de tensión, ¿sí? Fíjense que normalmente la corriente tratamos de que no supere de 3 amperes, porque si no, ya ponemos en jaque el conductor, digamos, del pin, el contacto, digamos, donde se tocan las chapitas del conector, vamos a poder producir un calentamiento ahí y que se rompa algo, básicamente. Entonces, normalmente el rango estándar de potencia llega hasta los 100 vatios y si trabajamos con 5 voltios, tenemos 0,5 a 15 vatios trabajando de 0,1 a 3 amperes. Este rango de potencia ya no las puede entregar, ¿sí? Porque está limitado a 3 amperes, 15 vatios. En este caso, con 9 voltios ya podemos entregar de 1,67 a 3 amperes, lo cual nos permite entregar de 15 a 27 vatios. Con 15 voltios y así sucesivamente, ¿sí? Algunos cargadores de notebook que trabajan en 65 vatios, ¿sí? Entregan normalmente a 20 amperes en este rango, 3,25 amperes, ¿sí? Perdón, en 20 voltios, 3,25 amperes. La idea de esto es que, como esto se define a través de los descriptores, si yo tengo un cargador de notebook que entrega 20 voltios, 3,25 amperes para cargar mi notebook, pero yo le enchufo un celular que no soporta más de 5 voltios, el cargador de notebook se va a ajustar a los 5 voltios del teléfono, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a pedir el descriptor, cuando el teléfono le diga, yo soy un pobre teléfono que no banca más de 5 voltios, va a decir, bueno, no te reviento con 20 voltios, te doy 5, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen un cargador de este tipo, hay cargadores de notebook que son tipo C, y nos dan vuelta y ven las características, les va a decir 5 voltios tanto amperes, 9 voltios tanto amperes, 12 tanto amperes, 20 tanto amperes, ¿sí? O sea que soporta todos los estándares. Los cargadores, cuando llegan hasta esta capacidad de carga, tienen que soportar todas las anteriores porque se le puede conectar un dispositivo que no soporte ese estándar, ¿sí? Y si solamente entrega 20 amperes, lo va a quemar. ¿Se entiende la idea?
Resumen, eso era lo último. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿Algo que hayan entendido lo suficiente como para tener alguna duda? ¿No? Bien. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto solo una parte de todo lo que es el estándar USB, ¿sí? Y vimos algunas de las capas que tiene el mismo. Definimos múltiples versiones con diferentes velocidades y diferentes capacidades cada una. Vimos la topología, donde siempre hay un único host y varios dispositivos conectados jerárquicamente, ¿sí? Utilizando los hubs. Vimos las transferencias que están compuestas por transacciones, las cuales están compuestas por paquetes. O sea, teníamos las transferencias compuestas por varias transacciones, compuestas por varios paquetes. Y todo esto puede ir por diferentes pipes. O sea, era una escala jerárquica bastante amplia. Cada transferencia se realizaba en un frame de duración fija, 4 tipos de transferencias masivas de interrupción, isocrónicas y de control. Vimos que las transferencias se definen entre pipes y vinculan endpoints que representan funciones de los dispositivos. O sea, una forma de verlo era como que este endpoint se comunicaba con esta función del host, ¿sí? Que podíamos abstraerlo de toda la capa física que requerían para hacerlo, directamente viendo que este habla con él. Vimos 3 tipos de transacciones, vimos las transacciones de entrada, de salida y de configuración, vimos 4 tipos de paquetes distintos, el start of frame, el token, el paquete de datos y el paquete de status. Vimos que están formados por diferentes campos, ¿sí? Hemos visto varios campos que conforman los diferentes paquetes. Vimos cómo se hace la reinicialización, vimos que a la inicialización se le llama enumeración, que no está tan mal adaptado el nombre porque se le da una dirección que es un número, podríamos verlo desde ese punto de vista. Y consiste en el intercambio de diversos parámetros denominados descriptores, que son los paquetes que describen específicamente y detalladamente a mi dispositivo. Vimos que había 4 tipos de descriptores más comunes: el de configuración, el de interfaz el dispositivo, configuración, interfaz y endpoint. Estaba faltando uno. Y dentro de la clase de dispositivos vimos que hay, dentro de los descriptores y de las características, vimos que hay algunos dispositivos que comparten muchas de estas. Por lo tanto, los clasificábamos en, para la redundancia, clases, ¿sí? Vimos las características eléctricas y los conectores, y vimos también cómo se realiza la entrega de energía y el consumo de corriente según las normas de USB. Además vimos, al principio, no sé por qué está al final, USB OTG, me parece que la cuestión está un poco perdida ahí. Vimos USB OTG para permitir que un dispositivo pueda asumir el rol de host momentáneamente, ¿sí? Que hemos visto que era el caso de cuando yo conecto un pendrive a mi teléfono celular, que normalmente trabaja como device cuando lo conecto a la PC. Bien, con eso creo que terminamos y podríamos hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido, digamos, en la materia. Hemos empezado viendo las nociones generales de la comunicación y la teoría de la información. ¿Se acuerdan que hemos visto Shannon, hemos visto Nyquist, hemos visto la parte de teoría de la información? Vimos diferentes codificaciones de fuente, ¿sí? Que eran la compresión, eran los diferentes métodos de compresión, con pérdida, sin pérdida. Hemos visto varios métodos. Vimos las codificaciones de canal, entre las cuales estaba la codificación de línea y los métodos para detección y corrección de errores. Vimos el CRC, vimos el Hamming. Vimos diferentes tipos de modulaciones, entre las cuales vimos los más frecuentes, que eran no K, sino vimos ASK, vimos FSK, vimos PSK y vimos, ahora no más bueno, QAM es, QAM vimos 16 QAM, 32 QAM, no me salía la palabra, gracias. Vimos también las interfaces seriales genéricas, que eran UART y USART, eran las madres de todas las interfaces genéricas. Y de ahí hemos visto las normas seriales, ¿sí? Normas eléctricas, para poder transmitir a mayores distancias. Y vimos diferentes tipos de interfaces en la segunda parte de la materia, que eran SPI, I2C, CAN y USB. Y con eso creo que concluimos y podemos estar listos para el parcial. ¿Sí? ¿Alguna duda?